Como tú sabes, desde Century 21 Evolution queremos acompañarte en este camino de convertirte en un inversionista. Y para hacerlo es importante que tú comprendas qué puedes hacer en este 2022, pues precisamente para caminar en ese sentido, para ir logrando convertirte en un inversionista. Una parte clave de invertir es saber hacia dónde va la economía, adelantarse a lo que puede pasar y de esa manera pues hacer inversiones conscientes. Entonces, te quiero compartir un poco de historia de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Venimos de una pandemia 2020 donde creímos que el mundo se iba a acabar, que las economías iban a colapsar completamente y pues sabemos que fue una situación muy compleja, pero finalmente ocurrió que gracias a las inyecciones de los gobiernos, inyecciones financieras de los gobiernos a las economías, pues se ha logrado una fuerte recuperación en este año 2021. Sin embargo, es importante saber qué ha causado esta recuperación y si realmente es sostenible, porque podría parecer que estamos igual ante la misma situación que vimos en el año 2008, cuando la economía mundial pues, entró en una gran crisis, una gran recesión, o como ocurrió en el año 2000, cuando hubo la crisis de las .com, etc. En este momento estamos viviendo una crisis con esteroides. Realmente, aunque parece que todo se solucionó en este último año, y sé que hay economistas que vienen hablando de que la economía viene creciendo fuertemente y que ya lo que se espera es que la economía entre en una velocidad de crucero, que es como en una estabilización y un movimiento tranquilo de crecimiento, pues quiero contarte y ya tú sacas tus propias conclusiones. Resulta que en el año 2008, cuando hubo la gran crisis, la gran recesión económica de estas últimas 2 décadas, finalmente los gobiernos lo que tuvieron que hacer fue inyectar una gran cantidad de dinero, sobre todo, vamos a hablar claramente del motor de la economía mundial que se llama Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se dedicó a inyectar grandes cantidades de dinero a la economía para que no colapsara, para que no se hundiera. Y efectivamente tenía suficiente capacidad de maniobra para endeudarse y para inyectar dinero a la economía y sostenerla. Pero entonces ahí hubo una gran generación de deuda y un gran impulso a través de inyectar dinero y de imprimir dinero en el 2008. Y de esa manera pudimos ver un florecimiento de la economía de los Estados Unidos, que normalmente lleva un florecimiento de la economía a nivel mundial, dentro de las cuales está la economía colombiana. Resulta que en el 2020 llega la pandemia y pues obviamente las bolsas internacionales cayeron de manera abrupta, fuertísima, récord en caídas por la velocidad a la que cayeron las bolsas. Fue la caída más en porcentaje más grande de la bolsa de valores de Estados Unidos en el menor tiempo, o sea que fue un récord en caída de las bolsas de valores. Pero realmente entonces los gobiernos, otra vez el gobierno de los Estados Unidos, decide que para que esto no siga sucediendo y no se extienda de manera fuerte a la economía, lo que hace es inyectar grandes cantidades de dinero nuevamente, y más de la mitad del dinero que se ha impreso en los últimos 200 años fue impresa solamente en el año 2020, en plena pandemia, por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces imagínate la cantidad de dinero que se imprimió. Pero ¿qué pasa? Todo dinero impreso el día de hoy corresponde a una deuda. Hoy el dinero no está respaldado por oro, sino que está respaldado por deuda. Eso lo ampliaremos en otros videos. Entonces, el nivel de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos creció a un nivel récord. Ahora, eso generó
precisamente que el 2020 con la pandemia se hubiera generado una caída profunda de los mercados y precisamente en 2021 hayamos tenido un crecimiento, realmente una recuperación en V, como querían los economistas, para poder que la confianza general de los mercados no siguiera cayendo, porque iba cayendo a una velocidad récord y pues no sabíamos en qué podría terminar. Entonces, endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos, pero también un crecimiento récord en los precios de las acciones. Para que te hagas una idea, normalmente el crecimiento de la bolsa de valores de los Estados Unidos es alrededor del 9% anual y en solo 2020 a la fecha ha crecido más de un 100%, o sea, creció 10 veces más rápido de su promedio. ¿Qué quiere decirte esto? Que definitivamente pues todos esos impulsos o todas esas inyecciones de dinero que hizo el gobierno de los Estados Unidos en su economía generaron un impacto muy positivo. ¿Por qué te hablo de los Estados Unidos si estamos en Colombia? Porque realmente estamos hablando de la máquina económica del mundo. El 25% de la economía mundial es Estados Unidos. Y como ya te habrás dado cuenta, es demasiado importante para el resto de las economías. Mira que en el último tiempo, en este último año, el dólar también tuvo una subida increíble. Y si tú te das cuenta hoy, paradójicamente o casualmente, esa subida del valor del dólar, si revisas los precios de los alimentos, de productos agrícolas y de muchos otros productos de consumo que tú necesitas, han subido de precio de forma abrupta también. Entonces, es importante que sepas que lo que haga Estados Unidos afecta a Colombia, afecta a toda América Latina y afecta realmente al mundo entero. Entonces, por eso te estoy hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Resulta que en la medida que los activos financieros, como las acciones de los Estados Unidos, empezaron a subir de forma acelerada, también el precio de las viviendas empezó a subir de forma acelerada. ¿Por qué? Porque pues finalmente con una inyección de capital tan fuerte por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues hay mucha liquidez. Liquidez es dinero en efectivo, que eso era lo que quería que Estados Unidos que ocurriera en su economía. Cuando hay dinero en efectivo, pues incluso los mismos ciudadanos de los Estados Unidos recibieron dinero en sus cuentas bancarias de parte del gobierno, un hecho histórico. ¿Qué pasa? Que con ese dinero disponible empezaron a invertir en activos financieros como acciones y se empezó a generar un boom en el mercado inmobiliario de los Estados Unidos, que es que tú ibas a comprar una propiedad y tenías que participar en una subasta. O sea, ¿quién da más por la propiedad? Perfectamente, en el país entero pasaba que una persona que quería vender su propiedad hacía una subasta directamente o a través de un profesional inmobiliario y podía elegir entre a quién quería vendérsela. Y los compradores, al ver que esto estaba pasando, muchas veces, viendo que una propiedad podía valer $200,000, salía $200,000, para no perder la oportunidad de comprarla, ojo, ofrecía $20,000, $30,000 o $50,000 por encima del precio inicial de la propiedad. Esto ha llevado a que, así como el precio de las acciones se ha crecido de manera exageradamente fuerte, también el tema inmobiliario en los Estados Unidos ha crecido de manera exageradamente fuerte. Todo esto ha sido debido a dos factores. Uno que ya te conté y es la impresión de dinero, la cantidad de subsidios que el gobierno de los Estados Unidos está dando a sus ciudadanos, la inyección de dinero a la economía, a los mercados financieros. Y dos, debido a que obviamente como la economía entró en una situación tan crítica, pues ha mantenido las tasas de interés de crédito, de las tasas de interés básicas del país alrededor del 0 al 0.25% anual. Eso significa que el dinero ha estado muy barato. O sea, fuera de que ha habido mucho dinero, los préstamos han estado a unas tasas muy bajas. Lo que sigue es que la inflación ha escalado de manera increíble. Tanto en Estados Unidos como en nuestros países,
el precio de las viviendas, de los vehículos, de los alimentos, ha subido de manera exuberante. Cuando eso ocurre, los gobiernos o los estados, la solución que tienen a través de sus bancos centrales es aumentar las tasas de interés. Cuando aumentan las tasas de interés, entonces lo que empieza a pasar es que se reduce el crédito disponible porque ya las personas no quieren ir a solicitar créditos porque ya les sale más costoso. Entonces se espera que se reduzca el consumo. Si se espera que se reduzca el consumo a través del aumento de las tasas de interés, lo que empieza a pasar es que ya los precios, eso es lo que se espera, empiecen a retroceder de manera paulatina. Entonces ese es un escenario que debes tener presente. Es muy posible entonces que a medida que los Estados Unidos empiezan a subir las tasas de interés, se empiece a detener un poco este crecimiento acelerado. Ya Colombia ha subido sus tasas de interés porque no podía esperar tanto tiempo para que la inflación empezara a detenerse un poco. Realmente tenemos una inflación también por encima de las expectativas del Banco de la República en Colombia. Lo que se viene es que los bancos centrales, los gobiernos nacionales tienen que empezar a ponerle un freno al desbordado crecimiento que ha venido generando la economía para que los precios no se desborden también. Entonces, oportunidades y perspectivas. Importante, los mercados desarrollados, hablando de Estados Unidos, para mí empiezan a estar ya en un nivel de sobrecalentamiento, o sea, ya en precios muy altos como para decidirte a invertir en ellos. Las economías emergentes, sobre todo Colombia, que ha tenido un buen manejo en el crédito hipotecario sobre todo, empieza a volverse una gran oportunidad de inversión en bienes raíces o en activos reales. ¿Por qué? Porque finalmente la inflación hace que el precio de los bienes raíces incremente. Y así como la inflación estuvo muy fuerte el año pasado, este 2021, el DANE todavía no ha dado el dato oficial, pero se calcula alrededor del 5%, eso es récord. Para que se hagan una idea, el año 2020 la inflación fue del 1.9%, alrededor del 1.61, 1.9%. En el 2021 se calcula alrededor del 5%, o sea, es un salto tremendo, no era lo que quería el Banco de la República, entonces esto se está frenando y lo van a buscar frenar, pero si tú inviertes en bienes raíces, lo que estás logrando es que esa inflación te beneficie porque los precios de los inmuebles crecen también según la inflación. Las rentas, los arriendos que cobras si tienes bienes raíces en los cuales estás invirtiendo, crecen al ritmo de la inflación, del IPC. Entonces, la perspectiva es Estados Unidos y países desarrollados. No recomiendo, no te estoy diciendo que no lo hagas, para mí no es una buena opción invertir en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, etc. Empiezan a ser muy interesantes los países emergentes, preferiblemente Colombia, por su buen manejo del crédito hipotecario, porque los precios de los bienes raíces no han explotado de una manera increíble y rápida, sino que han venido creciendo de manera sostenida, pero se han podido crecer de manera normal, llamémoslo, y sobre todo en los estratos inferiores al 5 y al 6, o sea, 3 y 4 son una buena opción, viviendas de interés social son una buena opción para invertir con seguridad, entre comillas, porque es una inversión, pero con mayor seguridad en Colombia. Otros países de la región, pues como Argentina, como Venezuela, pues obviamente no se los recomiendo por temas de gobierno y de manejo. La inflación está desbordada en estos países. Países como Brasil en este momento también tienen un tema complicado en temas de inflación y Colombia se vuelve una joya realmente para invertir en este 2022 en su mercado de bienes raíces o de activos reales. Estas son mis perspectivas para 2022. Espero que sean de gran utilidad para ti y te seguiré contando de acuerdo al desenvolvimiento de la economía
qué va pasando, porque aunque uno como analista tiene perspectivas de acuerdo a los movimientos que hagan los gobiernos en ciertos instantes del año, las cosas pueden cambiar. Pero según lo que vemos en este instante, estas son las recomendaciones. Colombia, bienes raíces.